Domingo 31 de mayo del 2026. Agostina y el fracaso del tiempo, cuando la justicia llega después de la muerte. Por Héctor Guillermo Sotovía. DNI, 16.940.454. Indicativo bloqueado para todas las redes sociales. Hay crímenes que conmocionan y otros que interpelan, existen aquellos que además de destruir una vida inocente, exponen contundentemente las falencias de un sistema que parece reaccionar siempre un paso detrás del horror, con muy pocos desvíos en la campana gaussiana. El asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada descuartizada en Córdoba tras varios días de búsqueda, pertenece a esta última categoría, porque cuando una menor desaparece, el reloj deja de ser una referencia temporal para convertirse en un elemento probatorio. Cada minuto perdido puede significar la diferencia entre encontrar a una víctima con vida o terminar buscando un cadáver, y esa es la realidad que las estadísticas internacionales, los protocolos de búsqueda y la experiencia criminalística vienen señalando desde hace décadas. Atento a esto me resulta inevitable formular las siguientes preguntas. ¿Se activaron todos los mecanismos de búsqueda con la urgencia que requería la desaparición de una menor de edad? ¿Se agotaron durante las primeras horas todas las herramientas tecnológicas, investigativas y operativas disponibles? Se comprendió desde el inicio que no se trataba de una ausencia voluntaria común sino de un potencial caso de captación, secuestro o violencia extrema. La justicia y las fuerzas de seguridad tienen la obligación de responder estas preguntas no desde la autodefensa institucional sino desde la autocrítica, porque cuando una niña aparece asesinada, descuartizada y abandonada en un descampado, el resultado final impide cualquier celebración sobre procedimientos, recursos empleados o despliegues posteriores. Lo primero que debería comprender cualquier funcionario judicial es que una investigación penal no se evalúa únicamente por la cantidad de allanamientos realizados ni por la cantidad de efectivos movilizados, pues también se evalúa por la velocidad de reacción, y en delitos contra menores. La velocidad suele ser tan o más importante que los medios tecnológicos la eficacia. Final. Las declaraciones públicas realizadas durante la investigación y luego del hallazgo de los restos generaron una sensación de incomodidad en gran parte de la sociedad, porque mientras una familia atravesaba la peor tragedia imaginable, ciertos mensajes parecieron orientados a destacar el profesionalismo de los equipos intervinientes antes que a explicar con claridad qué ocurrió durante las primeras horas críticas de la desaparición. Nadie discute el esfuerzo de investigadores, policías, peritos o rescatistas que participaron de los operativos, pero si lo que se discute es otra cosa, y es si el sistema reaccionó con la contundencia necesaria desde el primer instante. Se discute si existieron demoras. Se discute si hubo señales que no fueron interpretadas a tiempo. Se discute si algunas decisiones pudieron haberse tomado antes. Esas preguntas son necesarias, legítimas, y de obligada respuesta de los funcionarios intervinientes, que dicho sea de paso están o deberían estar a nuestro total y absoluto servicio, y más aún cuando el desenlace ha sido irreversible. La sociedad no espera perfección, pero sí espera reflejos, humildad y claridad. No espera funcionarios infalibles, espera funcionarios conscientes de que cada hora cuenta, porque cuando el Estado pierde una carrera contra un asesino, la discusión no puede centrarse exclusivamente en lo que se hizo, también debe abarcar aquello que no se hizo. Aquello que se hizo tarde o aquello que pudo haberse hecho mejor, dejando de lado las justificaciones, el ninguneo a la prensa y la descarada soberbia de algunos que nos quieren dar clases de ética y moral. Otra cuestión que inevitablemente emerge otra vez con fuerza. La pena. Cada vez que ocurre un crimen de esta naturaleza, reaparece un debate que Argentina se evita desde hace décadas, y es, la pena capital. No se trata de una discusión sencilla, de una cuestión emocional, ni tampoco de venganza. En mi primer libro, Cuentos para las noches de invierno, hay un cuento extraído de varias historias que trata este tema. El tercer ESCALON.
No puede ignorarse la indignación de una sociedad que observa cómo una niña pierde para siempre la posibilidad de vivir, mientras quien la asesinó conserva, aún condenado, la posibilidad futura de respirar, comer, dormir, recibir asistencia médica e incluso recuperar algún día la libertad según el régimen penal aplicable. Entonces aparecen preguntas que muchos ciudadanos se hacen y que la dirigencia política suele evitar. ¿Puede una sociedad seguir respondiendo con las mismas herramientas penales frente a crímenes de extrema crueldad? La prisión perpetua es suficiente cuando el nivel de violencia supera cualquier parámetro humano imaginable. La inexistencia de la pena de muerte fortalece necesariamente la protección de los derechos humanos. Extraidos de una línea de pensamiento progresista y abolicionista ZAFARONIANA, o genera una sensación creciente de impunidad frente a determinados delitos. El verdadero problema es la ausencia de la pena capital o la falta de cumplimiento efectivo e integral de las condenas más severas. ¿Qué derechos conserva quien destruyó deliberadamente la vida de una niña indefensa? ¿Dónde queda el derecho de la víctima que jamás volverá? Son preguntas obligatorias que me hago y que deben ser discutidas pronto con seriedad, sin consignas fáciles y sin oportunismo político. Lo que no admite discusión es otra cosa. Agostina no volverá. Su familia convivirá para siempre con una ausencia imposible de reparar, y ninguna conferencia de prensa, ningún discurso institucional ni ninguna explicación técnica podrán modificar esa realidad, sin tener en cuenta que como en todos los casos PRESEDENTS y de gravísima violación al derecho de las víctimas a vivir, este caso también será olvidado, aún, por los medios que actualmente le han dado difusión, pronto ya nadie hablará del tema. Por eso la principal obligación de la justicia no es defenderse, es aprender, investigar, moverse de inmediato, reconocer errores si existieron y garantizar que la próxima vez que desaparezca un niño o una niña, que el sistema actúe con una velocidad y precisión tan feroz como la del criminal. Cuando el Estado llega después de la muerte, ya no se trata solamente de un fracaso del mismo, se trata también de un fracaso institucional. La causa continúa en investigación y todavía existen aspectos centrales que, según el propio fiscal, permanecen bajo análisis, entre ellos el móvil del crimen, la eventual participación de terceros y la reconstrucción completa de los hechos. Me da vergüenza tener que exponer sobre la mesa que durante las conferencias de prensa posteriores al hallazgo de los restos de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón defendió el trabajo realizado por los equipos de investigación y rechazó cuestionamientos sobre demoras en la búsqueda, tomándonos por idiotas a todos nosotros. Así estamos, otro capítulo de una justicia que debe ser reestructurada, interpelada y saneada. Lo digo también por todos los responsables de los bien o mal llamados juicios de lesa humanidad llevados a cabo contra integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, miembros del clero y civiles. Producto de una guerra impuesta por el terrorismo subversivo que hoy tiene a todos sus sobrevivientes otrora asesinos carniceros, muy bien acomodados, en puestos políticos, con sumas millonarias recibidas del Estado, o sea de nuestros bolsillos, y con monumentos por doquier. Como por ejemplo el asesino Rodolfo Walsh. Bloqueado.